Días y bienvenidos a la tercera conferencia del ciclo de conferencias sobre participación ciudadana en planes y programas públicos del proyecto HALAF que estamos desarrollando en la Dirección General de Gobernanza Pública en colaboración con la Universidad de Girona. Este ciclo de conferencias forma parte de la apuesta de la Dirección General de Gobernanza Pública por la sensibilización y formación sobre la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático, así como del compromiso de disponer de criterios prácticos para su implementación. Como sabéis muchos, este proyecto se encuentra marcado dentro del cuarto Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024 y se ha incluido dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siendo financiado por los fondos europeos Next Generation. Bueno, agradecer aquí al profesor Quim Bruguera la coordinación de este ciclo de conferencias, que tiene un marcado carácter práctico y que se va a materializar en una guía que estamos trabajando y en la que se editará en el año 2023 sobre participación ciudadana en planes y programas públicos. Hoy tenemos a Janina Welp, investigadora senior del Albert Hirschman Center on Democracy, y con la conferencia Participación Directa y Deliberación, más allá de falsas oposiciones y reduccionismo, a la que damos nuestro agradecimiento por participar en este ciclo de conferencias. Y nada más que dar paso a Quim Bruguera para que haga la presentación de esta investigadora senior. Muchas gracias. Bien, buenos días. Bueno, es un placer y te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Yo creo que para todos los que nos dedicamos a temas de democracia y participación, Janina es una persona conocida y reconocida. Es investigadora senior en el Albert Hirschman Center on Democracy, estudiado en la Pompeu Fabra y en Argentina, y tiene una larga trayectoria en estudios sobre democracia y combinando, yo creo que este es uno de las aportaciones más significativas que nos podrá hacer esta mañana, ¿no? Combinando siempre pues la solidez teórica y conceptual en sus aproximaciones con un conocimiento muy detallado de realidades concretas y específicas de diferentes países de Europa, sobre todo también de América Latina, y por lo tanto es una persona que no solo ha reflexionado mucho sobre la democracia, sino que ha trabajado empíricamente, ha hecho propuestas, conoce experiencias, y no tengo ninguna duda pues, que va a ser muy interesante escuchar sus reflexiones esta mañana. Por lo tanto, sin más, agradecerte mucho la posibilidad de estar esta mañana con nosotros. No sé si explicar yo un poco la dinámica de la sesión o la explica Patricia como... Javier, ¿qué parece? ¿Os comento yo? Sí, si quieres comentarlo tú. ¿Sí? Bueno, es simplemente disponemos de 2 horas y como también nos gusta asegurarnos que pueda haber un debate que siempre es muy enriquecedor o simplemente formularle preguntas a Janina, habíamos pensado en una intervención suya inicial de unos 45 minutos. Luego haremos un descanso de 10-15 minutos y dispondremos de un tiempo que ya nos organizarán desde la logística, ¿no? del seminario, nos organizarán en 4 grupos y que tendremos un tiempo como para hablar entre nosotros, comentar la presentación y preparar algunas preguntas para dirigirle a Janina en la última aproximadamente media hora de la sesión, ¿no? La idea es que a veces en frío cuesta empezar a lanzar comentarios o preguntas y que por lo tanto tengamos un rato para en grupo poder acordar qué preguntas o qué comentarios nos gustaría dirigirle. Por lo tanto, 45 minutos de presentación, un descanso de 10-15 minutos
unos 20 minutos, 25 de trabajo en grupo para comentar y media hora para trasladarle a Janina nuestros interrogantes y que tenga finalmente pues, la oportunidad de acabar comentándolos. Y sin más, Janina, pues cuando quieras, adelante. Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias Javier, Kim, Patricia por la invitación. Siempre es realmente un gusto poder compartir reflexiones y saberes acumulados y demás con gente que se interesa por estos temas. Imagino que entre los participantes hay gente que trabaja sobre participación, otra gente que tiene un compromiso con la participación, o que lo estudia, y por lo tanto creo que somos como una comunidad con una serie de intereses comunes alrededor de todo esto de la participación política, que lleva años estando muy sobre la mesa, que es claramente, absolutamente constitutivo de nuestras democracias, pero que también cada vez más vemos puede ser compatible con otros contextos también no democráticos, ¿no? Y es en este sentido que creo, y ahí es como el marco más general de lo que voy a presentar sobre esta idea de las oposiciones y falacias, falsos reduccionismos, de, digamos, ubicarse en un lugar crítico, digo, ahí me ubico yo, en un lugar crítico, en la necesidad de promover la participación. Yo le veo la importancia, no tengo dudas sobre su importancia, pero también creo que a menudo se trabaja sobre la participación o se la concibe como una especie de caja negra, y es ahí donde hay que apuntar para ver qué puede funcionar bien y que no tiene chances de funcionar bien, sino que al contrario podría reforzar tendencias negativas, ya sean clientelares o populistas o de mala gobernanza, ¿no? Y ahí ese es más o menos, diría, el marco general para la charla. Yo tengo una presentación que voy a pasar a compartir. ¿Se ve bien? Si me hacen un gestito para que... ¿Sí? ¿No? Ahora sí. ¿Ahora sí? Muy bien, estupendo. Entonces sí, el enfoque, el marco de la charla está en esta tensión entre lo que es participación directa y deliberación, pero vamos a ir un poco más allá de eso también. Y ahora me voy a ir explicando un poco más. Los objetivos que me planteo, que les propongo para este intercambio, son por un lado, a partir de esa base que decía antes, la participación primero es mucho más que los mecanismos de participación, ¿no? Cuando hablamos de participación política también se incluye la participación comunitaria, que en alguna dimensión es política, las protestas, los movimientos sociales. Acá en esta charla nos vamos a centrar en mecanismos de participación ciudadana. Por lo tanto ahí hay una circunscripción muy clara del objeto de estudio o del objeto de nuestra conversación. Para hablar de mecanismos de participación ciudadana, tiene que haber o bien una regulación específica o una decisión del gobierno, en cualquiera de esos niveles, para implementar un mecanismo de este tipo. Por lo tanto, hablamos de un grado de formalización, y excluimos todo otro tipo, como decía, de formas de participación, que son muy interesantes, pueden ser muy válidas para la democracia también, son necesarias, pero son otra cosa. Por lo tanto, aquí hablamos de mecanismos de participación. Como decía, la idea es identificar diferencias entre estos mecanismos. Eso va a ser un paneo rápido, pero creo que es muy relevante para esta conversación, y ahí analizar alcances y limitaciones. O sea, qué tipo de ventajas pueden tener, qué tipo de riesgos conllevan. Y sobre esto, el punto es, frente a falsas dicotomías, que puedan, por ejemplo, contraponer la participación a la representación, y me voy a detener sobre eso, o que puedan suponer que la participación directa es mejor que la deliberativa, o viceversa, que la deliberativa es mejor que la directa, plantear que son falsas dicotomías por un lado, y por el otro, que el camino, estoy bastante convencida de esto y me gustaría escucharles, es pensar en formas de complementariedad.
que pueden ser darse a partir de articular distintos mecanismos, o pueden darse a partir de pensar que en un territorio, como podría ser el municipio, distintos mecanismos cumplen distintas funciones, y no se trata de ponerlos en competencia, sino de pensar como con Gisela Zarenberg lo llamamos ecologías de la participación. Creo que en la literatura anglosajona se está hablando cada vez más del participatory turn, ¿no? Del giro participativo. Yo creo que la idea de ecologías es un poco más precisa, que también han utilizado otros autores. Y sobre eso nos vamos a centrar también. Finalmente, esto es más bien un mensaje, pero para mí creo que es central como plantearlo como objetivo también. El contexto importa. O sea, frente a soluciones que se plantean como algo de laboratorio, y si hay tiempo podemos profundizar, ¿no? Hay quienes ahora, por ejemplo, analizando la situación en Chile desde fuera, conociendo muy poco de la realidad chilena, dicen que una asamblea sorteada podría haber resuelto el problema de legitimidad de la convención. Yo estoy profundamente en contra de esta lectura, creo que la convención contaba con legitimidad y la perdió sobre la marcha, y que una asamblea sorteada también tiene que construir legitimidad. Que alegar que una asamblea sorteada representa cabalmente a la ciudadanía por su composición sociodemográfica no conduce a suponer que la ciudadanía va a percibirla como legitimada o va a percibirla como realmente representativa, ¿no? Y por esto pienso que el contexto importa y que la política y la política democrática se hacen al andar. Y a eso me refiero cuando digo no hay soluciones de laboratorio. Sí sabemos muy bien que hay mejores diseños institucionales y hay muy malos diseños institucionales, pero también sabemos muy bien, quienes tengamos algunos años estudiando todo esto más todavía, que muchas veces modelos muy buenos no han funcionado, y otras veces modelos con ciertas deficiencias han producido buenos resultados. E incluso esto del éxito y el fracaso también merece como mucho análisis, sobre todo lo del éxito, ¿no? Bien, aquí hay una tabla que lo que hace es reunir distintos mecanismos de participación. La intención es enfatizar en esta cuestión de sus diferencias, no con un espíritu evaluativo, como digo desde el principio, no se trata de suponer que unos son buenos y otros son malos, sino de ver su diversidad. Y lo que está resaltado en amarillo es para ver incluso su diversidad interna. ¿No? En la primera fila, o en la segunda sería después de las denominaciones, o sea, la tabla está organizada según quién participa, qué tipo de participación se promueve, qué efectos se espera de estos mecanismos, y algunos ejemplos. En la primera fila de ejemplos vemos que hay una participación que se podría definir como general. Ahí un ejemplo típico es el del presupuesto participativo, donde incluso menores de 18, en muchísimas experiencias, por supuesto habría que ver experiencias específicas, porque esto también varía, pero en el presupuesto participativo, tomo un ejemplo, en Montevideo, gente que todavía no tiene derecho a votar puede participar en el presupuesto participativo, e incluso dividiéndose en circunscripciones, gente que trabaja en un lugar y vive en otro podría participar en ambos. O sea que no hay una definición de quién participa basada en el derecho como elector, sino en el vínculo con el territorio, ¿no? El vínculo con el territorio es lo que domina aquí. Y lo mismo vale, por ejemplo, para los extranjeros residentes que no tengan derecho a voto, pero sí podrían participar en experiencias de presupuesto participativo. Insisto, una vez más, si miramos distintos modelos de presupuesto participativo hay varianza, pero en general es un mecanismo que permite una participación mucho más ampliada. El tipo de participación es deliberativa, pero por supuesto en muchísimos modelos de presupuesto también hay toma de decisiones, en algunos a través del voto. Incluso hay casos extremos como el de Ciudad de México, donde prácticamente no hay mucha deliberación y sí hay voto, como en una consulta popular.
pero básicamente el núcleo duro del presupuesto participativo en su definición, digamos, más originaria, pegada a la experiencia brasileña, es la de deliberar, de poner en común problemas del territorio y de, usando ese fragmento del presupuesto, poder construir colectivamente soluciones. Después voy a profundizar un poco más sobre esto, así que sigo. Hay otros ejemplos también, los cabildos abiertos, otras formas de asamblea que puedan convocarse en un día. Hay muchísimos ejemplos, creo que tanto en Europa y en América Latina probablemente incluso más, porque a nivel local todo esto ha proliferado muchísimo en muchos lugares. Luego, en una segunda fila está lo que definimos, este trabajo originariamente lo hice con Cecilia Schneider, que ha estudiado mucho Barcelona también y Buenos Aires, que definimos como semi-representativos. Empezamos a trabajar en esto hace años y en su momento llegar a esta conclusión produjo cierta sorpresa, ¿no? Porque ahora esto está más sobre la mesa, pero hace unos años la participación parecía más claramente contraponerse a la representación. Y ahí lo que veíamos es que en los consejos consultivos, en los consejos sectoriales, incluso en las asambleas sorteadas, la idea de la representación está muy presente, muy presente. E incluso si ven lo que está en rojo, estos consejos, que funcionan en muchísimos lugares a distintos niveles de gobierno, pueden ser electos, sorteados, o incluso nominados, ¿no? Encontramos muchos consejos de este tipo que son directamente llamados consejos de expertos, o consejos de actores que tienen vínculo con el tema. Por ejemplo, para una política educativa, sería quizá el modelo de los consejos de políticas públicas en Brasil. Los participantes son invitados en teoría, pueden ser expertos, organizaciones de la sociedad civil con especial interés por el ámbito educativo, asociaciones de padres, como serían las AFAS o las AMPAs en nuestro territorio, maestros y maestras, docentes, ¿no? Puede haber un conjunto de personas que tienen un interés especial sobre una temática. Si pensáramos en medio ambiente, podríamos pensar en organizaciones ecologistas, cooperativas de productos ecológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si los pensamos en comparación con el primer nivel, otro grupo muy específico que a su vez, si ahí vemos los electos, los sorteados, los nominados, también tiene una enorme diversidad interna, ¿no? Entonces, también es interesante verlo, sobre todo, digo, insisto, para resaltar esa diversidad, que a menudo cuando en determinados, no sé, partidos nuevos, movimientos sociales, donde hay mucha gente joven, con mucha energía, que de repente dice, no, lo que hace falta es participación, la representación no funciona. Digo, no, acá el problema es pensar que participación y representación se oponen, y voy a hablar un poquito más sobre eso después, ¿no? Pero esta es una de las falacias o contraposiciones que forman el núcleo duro de mi interés en esta conversación. Luego, en una tercera fila, tenemos a los que participan porque tienen derecho a voto, o sea, el electorado, y aquí tenemos mecanismos también muy distintos, porque por ejemplo la petición, el mecanismo definido como iniciativa popular en algunos casos, para mí erróneamente, pero bueno, ahí entramos como a todo el dilema de las nomenclaturas, que permite presentar, por ejemplo, una propuesta de ordenanza, de norma, de ley, pero que a partir de esa recolección de firmas que pueden incorporar quienes tienen el derecho como electores, deriva en el Consejo Deliberante o en un órgano legislativo o en el Parlamento, o sea, no se vota sobre eso, pero es un mecanismo de participación que a su vez también admite mucha diversidad, porque vemos casos en el que, por ejemplo, el mecanismo de agenda permite lanzar esto al Congreso, pero se abren instancias, estoy hablando en este caso del Congreso, del nivel nacional, en el que se puede buscar una diputada o diputado o partido político que apadrine o amadrine la iniciativa. Y por lo tanto hay un vínculo estrecho ahí, esto funciona en Brasil, de la búsqueda de diputadas o diputados que apadrinen una propuesta de ley. Y es muy interesante como mecanismo porque lo que busca es
reforzar, diría yo, reconstruir, podría decirse también, o construir incluso, lazos más fuertes, que se ve que están rotos, entre el electorado, la ciudadanía y los representantes en el Congreso, y que son estos los encargados de defender la iniciativa. Luego, en el mismo nivel, tenemos los mecanismos de democracia directa, que lo que permiten es, a partir de la recolección de un número de firmas, activar directamente un referéndum que puede estar orientado a vetar una ley, o a proponer una ley, o a remover una autoridad, ¿no? La revocatoria del mandato también la podemos dejar sobre la mesa. Y finalmente tenemos un último grupo de mecanismos, más raros, pero que también existen y que hay estructuras de este tipo, que, por ejemplo, el Consejo Comunal en Venezuela fue un ejemplo de esto, lo sigue siendo, pero ya en un contexto muchísimo más complejo, o hay determinados tipos de vedurías que también, lo que tienen de particular es que tienen decisión directa y deliberativa, y que tienen presupuesto, o sea, pueden implementar y gestionar, por eso son mecanismos de autogestión, este tipo de procedimientos. Entonces aquí, básicamente, ¿qué es lo que me interesa resaltar para nuestra conversación? Que la diversidad es enorme, que cuando hablamos de mecanismos de participación deberíamos, cuando proponemos un mecanismo de participación, lo primero sería como especificar un poco más de qué estamos hablando, ¿no? Y ahí yo he pasado bastante rápido por cuestiones de tiempo, pero es quién participa, qué tipo de participación se promueve y qué efectos, ¿no? Decidir sobre el presupuesto, implementarlos, tomar decisiones sobre leyes, proponer leyes, derogar leyes. No, insisto también, no son mecanismos que deberíamos poner en conflicto, sino poner sobre la mesa para ver cuáles de ellos podrían ser útiles, deseables, y a partir de decidir cuáles de ellos podrían ser útiles y deseables, por supuesto, hay mucho más que poner sobre la mesa, ¿no? Si habláramos de iniciativas populares que deriven en un referéndum, es importante pensar si va a haber exclusiones, o sea, si hay temas que no pueden canalizarse a través de esta vía o sí, qué procedimiento, si tiene que tener forma de ley o no, cuántas firmas, cuánto tiempo se da, cómo se deben reunir las firmas, toda una serie de cuestiones que luego inciden mucho en que estos mecanismos se conviertan en papel mojado o que realmente puedan tener una incidencia. Entonces, bien, se me desconfiguró un poquitito aquí la diapositiva. Vamos ahora a otras cuestiones ya asociadas con esto de las falacias, falsas oposiciones que se plantean en algunos de los debates que estamos teniendo. Aquí me quisiera centrar rápidamente en 4 falacias de la deliberación o de lo que se espera de la deliberación. La primera no es un orden, el orden no es de importancia, quiero decir, es solo un orden para la exposición. Esta consideración de que la ciudadanía es epistémicamente superior. Esto ha aparecido mucho en relación a las asambleas sorteadas, pero creo que forma parte de cierto sentido común también, una idea de pensar que la ciudadanía es desinteresada, ¿no? Que hay una idea de ciudadanía desinteresada, o que tiene un interés general, y que por tanto sus decisiones van a ser epistémicamente superiores, dadas unas condiciones como las de las asambleas sorteadas, que van a permitir arribar a soluciones mejores que aquellas a las que arribarían los políticos o los expertos. Y yo creo que es un error. Creo, por supuesto, hay toda una crítica, hoy no nos vamos a detener en esto, o por lo menos no por ahora, pero podríamos si es de interés. Es un error pensar que los expertos aportan unos consejos o un conocimiento neutro. Es un error, claramente no. Yo digo, hay expertos para todos los gustos, ¿no? Como hay expertos que tienen criterios ecológicos, hay expertos que tienen criterios de desarrollo económico, hay expertos que tienen... Entonces, sí, el conocimiento experto es central, yo creo que no se puede construir un puente sin expertos, es uno de mis ejemplos que me gusta mucho,
Pero si vamos a construir un puente en una ciudad, la decisión de si queremos un puente que dure 50 años, o queremos un puente que sea construido sobre todo con material ecológico, o queremos un puente que le dé prioridad a los peatones y a las bicis, tiene que ser parte de una discusión colectiva. Luego, por supuesto, cómo hacemos el puente una vez tomadas estas decisiones, o acompañando estas decisiones también, necesitamos conocimiento técnico, ¿no? Un ingeniero, una ingeniera va a saber cómo hacer el puente. Una especialista en participación, no. Entonces ahí también, nuevamente, necesitamos saberes colectivos. Pero la idea de pensar que la ciudadanía es desinteresada es absurda, y quien haya tenido experiencia de trabajo en presupuestos participativos lo sabe bien, ¿no? O sea, si vamos a discutir qué calles asfaltar, a menudo es duro decir, bueno, tenemos que fijar criterios colectivos para ver dónde se inunda, o dónde hay más niños, o dónde hay algún criterio de este tipo, porque cada una quiere que asfalten su calle, la calle que le queda más cerca, la suya. O sea, la ciudadanía también tiene intereses, y eso no está mal, ¿Ahora? es parte de nuestra pluralidad. ¿Alguien me hablaba? ¿O no? Entonces de lo que se trata es de cómo construir inteligencia colectiva, produciendo un avance para todas y todos, pero no suponiendo que hay una superioridad epistémica en la ciudadanía. Segunda falacia, suponer que la política directa se opone a la representación. Ya mencioné esto, pero creo que es muy, muy importante pensar que son dos dimensiones distintas, que son absolutamente importantes para la democracia y que hay que reforzar las dos. ¿Por qué? Porque la participación, o sea, a ver, las democracias representativas, que son las que tenemos, quienes vivimos en democracias, se basan en la elección. Las elecciones, los comicios, son la forma fundamental de participación, y son una forma de participación directa, ¿no? Entonces eso también debería entrar en la tabla como forma de participación. Pero está claro que necesitamos otras, porque no es suficiente, porque necesitamos ajustar más las demandas de la ciudadanía a las actuaciones de las autoridades. Entonces necesitamos más formas de participación. Pero la representación, y ahí viene la segunda cuestión, tampoco se limita a su dimensión electoral. La representación es mucho más que eso. Cuando hablamos de movimientos sociales, quienes lideren esos movimientos, quienes organicen, quienes estén empujando, también representan. Representan en función de otros atributos que no son los electorales. Su capacidad de liderazgo, su conocimiento, su edad, según si hablamos, no sé, si nos movemos a comunidades indígenas, o hay muchas otras formas de representar. La participación, como dice Nadia Urbinati, se opone a la abstención, y la representación a la exclusión. Entonces, ahí vemos también que son dos dimensiones que la democracia necesita articular, no como contrapuestas, sino como dimensiones que ambas deben estar presentes. Tercer cuestión, la deliberación como falacia, quiero decir, resuelve el déficit democrático. Vemos que no. La deliberación puede o no resolver el déficit democrático, y después me voy a detener un poco más sobre esto. Pero automáticamente introducir deliberación no resuelve nada. Deben darse otras condiciones también. Y la última cuestión, la deliberación es democrática por defecto. Otra vez no. Vemos que no. La democracia necesita, al revés podría decirse, no hay democracia sin deliberación. El órgano máximo de la deliberación democrática es el Congreso, el Legislativo, el Parlamento. Y uno de los problemas que tenemos actualmente es que la deliberación en el Congreso no está funcionando bien. Entonces, es un problema de la democracia que el Legislativo, su componente deliberativo, esté funcionando mal. Pero la democracia per se es deliberativa, la deliberación podría convivir con otros entornos. Mitos de la participación, siguiendo en esta línea también. La representación, y esto, digamos, ahí desde Rousseau en adelante arrastramos como este malentendido, la idea de que la representación es como una solución de segunda instancia, porque no puede haber un modelo asambleario directo. Y es un error, porque lo que vemos
es que no solo por una cuestión de dimensiones es imposible pensar en una asamblea general, sino también por una cuestión de intereses. Y acá quienes trabajan con el ámbito participativo lo saben bien. Hay unos y unas que hablan todo el tiempo y tienen altas expectativas con la participación, y la experiencia nos demuestra que mucha gente no está deseosa de participar, que quisiera confiar en sus representantes y que esto funcione mejor de otra manera. Lo que sí quisiera y lo que sí moviliza es cuando hay un problema urgente, se sale a las calles o se quisiera activar un mecanismo de este tipo. Pero no hay una ansia por participar todo el tiempo. Entonces la representación no es de second best, es lo que realmente nos permite articular necesidades, tamaños, diferentes expectativas y diferentes habilidades. Hay gente que tiene más habilidad para hablar, hay gente que menos, hay gente a la que no le gusta hablar. Yo creo que hay que trabajar desde el ámbito de la educación sobre todo esto, pero también hay que partir sobre la base de esta pluralidad y de estas diferencias, ¿no? Entonces creo que ahí hay un malentendido en torno a la participación como algo que, en torno a la representación, como algo que viene a resolver un problema porque lo deseable no lo tenemos a mano. Resulta que quizá no es lo deseable, o por lo menos yo me planteo que no es lo deseable la asamblea. Entonces también cuando han surgido estas propuestas de la democracia líquida, de hacer una democracia directa, constante a partir de las nuevas tecnologías, lo que vemos que podría ser muy riesgoso en el sentido de que quienes están deseosos de participar todo el tiempo, podrían realmente no ser muy representativos del conjunto de la sociedad y más bien representar posiciones extremas. Y ahí viene el riesgo, ¿no? Entonces eso creo que también hay que ponerlo sobre la mesa. El mito de la palabra única refiere a lo que quería mostrar al enunciar la tabla, o sea que me lo salto, ¿no? Esta idea de que la participación, de que hay que introducir participación. Hay mucha diversidad de mecanismos, no hay una palabra única definiendo la participación. El tercer mito es el de eliminar la intermediación. Y este me parece central también para nuestra conversación. Cuando se habla de participación directa, se piensa en que la ciudadanía decida, de una, per se. Y lo que vemos es que hay mediaciones de todo tipo. La intermediación no son solo los representantes y las representantes. Las mediaciones son también, por ejemplo, las estructuras que se establecen para la toma de la palabra. Si se tienen 3 minutos o si se tienen 20. Si se tienen 20 minutos cada uno y hay 20 oradores, al que le toque el puesto 20, seguro no va a quedar nadie en la sala. Si pensamos también en nuestras habilidades nuevamente para tomar la palabra, si pensamos, hay todos unos marcos de mediaciones que refieren a multiplicidad de cuestiones. Entonces, no solo hay que pensar las intermediaciones como los representantes, sino también hay otras. Y finalmente el mito de la representación basada exclusivamente en su dimensión electoral. Ya hablé de esto también antes. La representación tiene otras bases y también es importante pensar esto, ya no solo cuando discutimos sobre mecanismos de participación, sino también cuando tratamos de entender cómo funciona hoy la representación política en su dimensión, por ejemplo, en el legislativo o en los gobiernos. Los y las representantes son electos a través del voto, pero si no construyen un valor simbólico, sustantivo, al ejercer esta dimensión electoral de la representación, pierden sus apoyos. Y esto lo vemos, son electos, y luego, pasados unos meses, pasan muchos gobiernos, pierden apoyo popular prácticamente en picado. ¿Por qué? Porque ese caudal que consiguieron a nivel electoral con los votos, no consiguieron sostenerlo a nivel sustantivo, a nivel simbólico, ¿no? Es esta pérdida ¿no? Las expectativas que había sobre la gestión no se ven cumplidas, y habría mucho más para discutir también sobre esto, pero se ve que la representación, no solo la representación en el legislativo, no solo funciona en su dimensión electoral. Y a ver, quiero pasar, no me está funcionando esto.
Ahí va. Y finalmente, los mitos centrados en los efectos. Creo que también es muy importante esto. Se espera que la participación resuelva cuasi automáticamente problemas, ¿no? Por ejemplo, la participación como cura del autoritarismo. Y ahí lo pongo entre paréntesis y lo voy a pasar rápido, pero puede ser un tema para comentar posteriormente. Lo que vemos en el caso de China, por ejemplo, es que está generando instancias de participación a nivel local, consejos que serían como los que mostraba antes, semi-representativos, con vecinos y vecinas y demás, y estos consejos están ayudando a mejorar la gobernanza, porque realmente el gobierno los toma como espacios para recibir información y hacer diagnósticos y mejorar la gobernanza, y esto le está dando, por un lado, mejora la gobernanza, y como mejora de la gobernanza tiene como consecuencia también el incrementar las capacidades de supervivencia del régimen. O sea, claramente no son instancias democráticas, porque quien quiera ir a hablar ahí en contra de las políticas de Xi Jinping lo va a tener complicado, pero sí sirven para hablar de cómo mejorar la situación, digamos, no sé, de las calles, de lo que sea, en un vecindario determinado, o la educación en su sentido más básico, o cuestiones que no tengan que ver con poner en crisis al régimen. Entonces, no solo no cura el autoritarismo, sino que en determinados contextos podría funcionar para dar elementos de supervivencia al régimen. O sea que, atención. El mito de producir consenso frente a la polarización. Esto también, quienes hayan tenido experiencia en instancias de deliberación sabrán que hay que trabajar mucho para evitar que estas instancias sean todavía más polarizadas que las que se dan en otros espacios. Entonces, acá, bueno, voy a volver sobre esto después, porque no estoy en contra de la participación, insisto, ¿no? Cuando empezamos a hacer todo este recorrido, sino llamando fuertemente la atención sobre que no se trata simplemente de lanzar headlines, no solo lanzar titulares, sino de que hay que pensar muy bien los diseños, el acompañamiento, los contextos para actuar sobre ellos. Y finalmente el mito de la inclusión. Y ahí pongo Suiza como un ejemplo que tengo muy a mano, pero podría haber otros de otro tipo. Los mecanismos de democracia directa fueron en Suiza responsables de que fuera el anteúltimo o el último país de Europa en incorporar el voto de la mujer, porque eran los hombres los que, por el modelo que tiene Suiza de democracia directa, había un cantón, para hacer una reforma de este tipo tiene que haber un proceso de democracia directa donde la mayoría de la ciudadanía se tiene que manifestar a favor del cambio y la mayoría de los cantones, y había cantones que estaban en contra, ¿no? Entonces, esto fue lo que impidió la inclusión de las mujeres. Entonces, bien, yo creo que tengo unos 10 minutos todavía. Voy a pasar rápidamente sobre 5 mecanismos para tratar de entender en cada uno de ellos elementos que pueden verse como ventajas y elementos que pueden verse como riesgos, ¿no? Habría muchos mecanismos más en esta lista, o sea que es una selección. No voy a hablar de, bueno, en fin, voy directo al punto. Pero insisto en que habría muchos más en la lista. El presupuesto participativo, que a mí es un mecanismo que me gusta mucho y me genera muchos retos, me ha generado muchos retos a lo largo del tiempo, ¿no? Porque cuando empecé a estudiar presupuestos participativos, mi impresión, trabajando en Suiza durante mucho tiempo, donde se puede votar directamente sobre las cosas, sobre el presupuesto, sobre, ¿no?, mecanismos muy potentes, tendía a ver el presupuesto participativo como un mecanismo de muy baja incidencia. Sigo pensando que el presupuesto participativo es un mecanismo de muy baja incidencia. Y no solo eso, sino que pueden verlo abajo, las malas prácticas y los riesgos. Y puedo compartir la presentación después también para quien quiera verla con más detenimiento, cualquiera de estas cosas. No solo tienen baja incidencia, sino que eventualmente pueden superponerse al clientelismo. Mariano Suárez ha hecho un estudio interesante interesantísimo, que salió publicado en Recerca, donde ve
casos donde funciona bien y donde funciona mal. Y el B, caso de Córdoba, donde no solo no desmantela el clientelismo, sino que se establece directamente sobre él y él analiza cómo esto ocurre. También tiene un efecto negativo cuando se externalizan las obligaciones del Estado, poniendo en competencia a la sociedad civil por recursos escasos, ¿no? En vez de pensar que si hay 3 zonas de la ciudad donde hay muchos accidentes porque faltan semáforos y no hay plata para poner 3 semáforos, o el gobierno no los considera prioridad, pone en competencia a la sociedad civil para ver qué semáforos se construyen, ¿no? En lugar de tratar de buscar soluciones a problemas acuciantes que no deberían pasarse, creo yo, por el presupuesto participativo cuando hay niveles de urgencia determinados. Y también pueden ser utilizados por los partidos como instrumentos de movilización. Ahora, cuando funcionan bien, yo soy de Gualeguaychú, Entre Ríos, un lugar relativamente chico donde el presupuesto participativo funciona muy bien, siendo un mecanismo de baja incidencia porque produce capital social y político y mejora las capacidades del gobierno de intervenir, porque funcionan también como instrumentos en el que llegan las demandas de la ciudadanía. Por ejemplo, en esta zona de la que hablaba, hay problemas de droga en barrios vulnerables, con prácticamente niños y adolescentes, y funcionan como un canal para que las madres puedan contactarse con el municipio y trabajar sobre estas cuestiones y ayudar a tener mayor incidencia para hacer planes específicos para jóvenes, para que no caigan en este tipo de dinámicas, ¿no? Es muy complejo, por supuesto, y no es que esto sea color de rosas para nada, pero funcionan en ese sentido. Y eso ha llevado a que el presupuesto participativo en la ciudad de Gualeguaychú se haya convertido en un instrumento que estableció un gobierno de un color político determinado, y ahora sean avalados por todos los partidos políticos. Ningún partido político piensa que hay que quitar los presupuestos participativos, lo que también debe verse como un logro. Ejemplos, por supuesto, pasados rápidamente. Iniciativas ciudadanas, y ahí quien se interese por este tema, les está la referencia arriba, el Firmar para Influir en Política, un estudio que hicimos con Joan Font, Pau Alarcón y Patricia García Espín, donde hicimos una gran compilación de experiencias, y analizamos mucho todos estos temas. Entonces, bien, aquí también otra iniciativa, otro mecanismo que puede tener más incidencia en el nivel local, yo aquí no aparece, pero me refiero al nivel local, permitan a la ciudadanía intervenir abriendo la agenda, ejerciendo su capacidad de control, hay posibilidad de hacer mecanismos escalados, hablé antes de la petición, o sea, con un número muy bajo de firmas, por ejemplo, presentar al Consejo Deliberante una propuesta de ordenanza o de actuación, y que si la respuesta del Consejo no es satisfactoria, esas firmas se cuenten y se amplíe el tiempo para avanzar en la recogida de firmas y acabar en un referéndum. Lo que tiene la ventaja de dar una oportunidad, podríamos decir, a los representantes para que actúen sobre ese tema. Evidentemente también cuando hablamos de un referéndum, o cuando yo hablo de un referéndum me refiero a abrir el juego, no a que necesariamente ese referéndum va a ser aprobado, ¿no? De lo que se trata es de abrir una instancia más de debate y discusión sobre una medida que un sector de la población considera que debería ser implementada. No se trata de pensar que per se esa medida va a ser buena, podría ser mala también, pero se trata de abrir una instancia de diálogo más para una demanda que está presente en la sociedad y que los representantes no están tomando. Los problemas que se han visto a nivel local de este tipo de iniciativas, voy a centrarme en 2, rápido. Uno, que se abra la decisión sobre temas que no son de competencia exclusiva de la localidad donde se vota. Este es un gran problema. Un ejemplo que me viene ahora a la cabeza es aquella consulta que hizo Carmena en Madrid sobre el boleto de transporte, que competía a la comunidad autónoma y lo hizo en la ciudad de Madrid, ¿no? Y eso como algo muy problemático porque una unidad no puede decidir sobre cuestiones que competen a una unidad más grande o que competen a otras unidades. Y este mismo problema se ha visto en Barcelona, creo que hubo una propuesta de Esquerra Republicana hace unos cuantos años para decidir en un barrio, en un distrito,
sobre la construcción de hoteles turísticos. No recuerdo si finalmente se hizo o no. No seguía el caso posteriormente. Que ahí el problema que se tiene es que si pensamos en una ciudad como Barcelona, si la ciudadela toma una decisión que se vincula al turismo, su decisión va a tener impacto de cualquier sentido, positivo o negativo, económicamente o ecológicamente o en presión sobre el territorio, sobre otros municipios, porque el turismo viene sobre otros distritos, ¿no? Entonces, si hacemos un cambio relacionado con el turismo en un barrio determinado, ese cambio va a impactar sobre los otros. Por lo tanto, también cuestiones a tomar en cuenta. Los consejos de políticas públicas. Sobre estos hablé antes también, ¿no? Son encuentros de diagnóstico, análisis y elaboración de recomendaciones, o sea, no se vota, las decisiones las sigue tomando las instancias pertinentes, sea Consejo Deliberante o Congreso o gobiernos, pero se convierten en este tipo de instancias. Las ventajas: registro de demandas y tensiones, transparencia, canales de contacto con la sociedad civil, cuando funcionan bien. Cuando funcionan mal, se ven los riesgos. Se pueden superponer otra vez a las estructuras clientelares, y en el caso de Brasil, por ejemplo, Valesca Lima hizo un estudio interesantísimo sobre el norte de Brasil, sobre los consejos de vivienda, y ella lo que veía es que, por ejemplo, el sector privado se movía de estas instancias, salía, y seguía optando por el lobby porque es mucho más efectivo. Entonces, en realidad, se convierten como en instancias de diálogo completamente simbólicas, desempoderadas, donde el gobierno de turno pretende estar haciendo algo, pero en realidad participan sus afines, que pueden obtener determinadas ventajas, pero en realidad no se están resolviendo problemas. Por lo tanto, es un mecanismo que hay que ver en el territorio y ajustar en el territorio si se tiene la expectativa de que funcione bien. Por cierto, acá también el aviso, en Córdoba, a fin de este mes, va a haber un encuentro, unas jornadas sobre esto, con los consejos que funcionan en Andalucía, donde van a estar en discusión todas estas temáticas, sobre todo en el ámbito andaluz, y también español, pero bueno, América Latina estará representada por alguna presentación que haré yo también. Mecanismos de democracia directa. Bien, aquí lo importante que me gustaría mucho destacar otra vez es que, no, yo insisto, en que los mecanismos de participación son más complejos, ¿no? Que hay que abrir la caja y ver cómo funcionan. Y esta diapositiva podría tener la función de mostrar que cuando vamos profundizando en la conversación, la cosa se vuelve, se vuelve más y más compleja, ¿no? Porque aquí estamos hablando de mecanismos que coinciden en canalizar la participación de ciudadanía con derecho a voto, y que ese voto directamente deriva en una decisión. Y sin embargo aquí podemos ver que también hay una gran diversidad interna. Hay una enorme distancia, y ahí está la referencia de un libro en el que participé, pero hay muchísima más bibliografía sobre el tema, entre mecanismos obligatorios, o sea, que se activen porque la ley así lo determina. Por ejemplo, en Irlanda, un cambio constitucional debe ser ratificado en un referéndum, quiera o no el gobierno y el parlamento de turno. Lo quiera o no. Para mí es un mecanismo súper potente que debería estar en la agenda española de cambio institucional, que no está, pero debería estar, el referéndum obligatorio. Obligatorio, para ratificar, mi argumento es sencillo. Los representantes tienen autorización para la gestión, por supuesto, han sido electos para ello. Ahora, cuando se toman decisiones que producen un cambio constitucional, que puede verse como algo de alta envergadura, no digo yo para cualquier cambio legislativo, estoy diciendo esto funciona en Suiza y funciona en Uruguay, funciona que son democracias muy potentes, donde la distancia entre representantes y representados no es tan amplia como la que se está viendo en países donde esto no es así. Cuando un gobierno llega, o sea, un cambio constitucional en el legislativo también requiere mayorías cualificadas, por lo tanto no se hace fácilmente.
también requiere de mayorías cualificadas. Y lo que produce el que tenga que haber un referéndum obligatorio para ratificarlo, es que ese cambio deba comunicarse, que deba informarse. Y ahí el ejemplo, que no es de referéndum obligatorio, pero para mí es un ejemplo bueno, pese a que quien lo inició reniega de haberlo hecho, es el del referéndum por la OTAN en España. Fue siempre confundo con el Argentina del Tratado del Beagle. En el 86 fue, algún gestito me hacen por favor, 86. Bien, en el 86, OTAN. La campaña del PSOE fue OTAN de entrada o no. Llegó al gobierno y cambió de idea. El gobierno estaba legitimado por las urnas, pero no era su propuesta de campaña. Entonces, ¿qué hizo? Convocó un referéndum y hizo una enorme campaña y la ganó. La ganó porque convenció. La democracia es eso, deliberar, convencer, abrir más instancias de diálogo. Un referéndum obligatorio lo que debe hacer es convencer que una decisión de calado, como es la de una reforma constitucional o un acuerdo de cesión de soberanía, que también es de calado, que tiene consecuencias para futuras generaciones también, que los representantes y las representantes están considerando de suma importancia, tienen que ser capaces de explicar y convencer por qué es de suma importancia. Ahí mi argumento. Bien, sigo. Hay otros que se activan desde abajo, y los puede activar el Ejecutivo. Tenemos la experiencia latinoamericana reciente con presidentes activándolos, en general bastante negativa. No siempre, acabo de citar Argentina con el Beagle y el caso español, no son experiencias de este tipo, pero la mayoría de las que tenemos son negativas, ¿no? De cambio constitucional para introducir la reelección, incrementar las competencias del presidente de turno, etc., ¿no? Bukele está ahora encaminándose a hacer una de este tipo. Y luego las que se activan por una mayoría o minoría parlamentaria, y las que activa la ciudadanía por recolección de firmas. Ya di mis argumentos a favor de los obligatorios, también puedo dar mis argumentos a favor de los que puede activar la ciudadanía. En Suiza es muy importante el referéndum de derogación de leyes. Yo creo que sería muy importante para España también. Evidentemente sería un cambio radical, y creo que generaría mucha incomodidad porque no hay mucho hábito de, digamos, mejorar el debate legislativo y ampliar ese debate para convencer a la ciudadanía. Pero ahí está la bondad del mecanismo, en que la cosa funciona así. Si una ley se aprueba y un sector de la ciudadanía la considera indeseable, puede reunir firmas y activar un referéndum para derogar esa ley. ¿Qué efectos tiene en Suiza? Que en general, cuando se va a tratar con leyes que afectan a sectores que son muy movilizados, esas leyes se hacen en instancias de diálogo bastante intenso previamente, y lo mismo pasa en Uruguay. David Alman ha hecho entrevistas a expresidentes y te dicen eso. Cuando vamos con una agenda en educación, en pensiones, en medio ambiente, sabemos que tenemos que hablar con todos los sectores implicados, porque si no, nos van a activar una ley de este tipo. Asambleas sorteadas, y con esto termino el recorrido. ¿Cómo funcionan? Con representación descriptiva, o sea, se hacen con personas que sepan mucho de estadística para poder tener una especie de muestra representativa de cómo se ve la sociedad en términos de género, de edad, de perfil laboral, los datos que se puedan combinar. Ginebra está haciendo cosas de este tipo sumamente interesantes, y luego se generan las condiciones para un debate informado, ¿no? Hay quienes proponen que esto reemplace al legislativo, otros nos oponemos radicalmente a esta idea porque consideramos que no tienen ninguna autorización ciudadana para ello, que no ha habido un debate sobre sus bondades, ni tenemos suficiente información, pero sí funcionan muy bien para hacer recomendaciones que trasciendan la disputa político-partidaria. Por ejemplo, si se trata de una ley de educación, en vez de que sea, no sé, la dinámica típica de los dos partidos centrales en el país del que hablemos, quienes sean de España pensarán en España, quienes sean de Argentina podrá trasladarlo, quien sea pasa mucho en muchos lugares, donde los partidos, la disputa entre partidos se superpone a la discusión sobre las bondades y aspectos negativos de una determinada ley, y abran el debate, pero la decisión se debe tomar
en otras instancias que realmente cumplan con esta legitimidad democrática. El problema, también lo mencioné, shortcuts, que estas asambleas no ha habido un debate público, de hecho buena parte de la ciudadanía ni siquiera las conoce, se están utilizando mucho en lugares como Australia, Bélgica, Irlanda es el caso más exitoso, hay modelos mixtos, en Irlanda se han utilizado con una parte de representantes electos y una parte de ciudadanía sorteada, y creo que abren mucho debate. Entonces, bien, llegando al final, y yo tenía un bonus track, pero me lo voy a saltar porque me he extendido demasiado. Cosas importantes para cerrar. Los diseños institucionales importan, y el contexto y el proceso también. O sea, no es una cosa o la otra, es todo. Tenemos que, quienes estén en el ámbito del diseño de políticas públicas, o quienes hagamos propuestas de este tipo, ¿no? Si digo, tenemos que proponer iniciativas populares o referendos obligatorios, bien, yo lo defiendo, pero después de eso hay que ir a pensar todo esto, cómo se establece en el papel, para evitar que se instrumentalice, por un lado, malamente, y por otro lado, para evitar que se conviertan en papel mojado. Hay muchos casos en América Latina, tenemos un libro, El diablo está en los detalles, donde, por ejemplo, en Costa Rica, Cisca Raventos ha analizado bien cómo la legislación se convierte en papel mojado. Mi idea, que los mecanismos de participación pueden realmente canalizar demandas ciudadanas, pensando esto, los contextos, el proceso y los diseños institucionales. Y que tenemos que tener también muy presente que el buen funcionamiento del Estado de Derecho es muy importante para que funcionen bien. O sea, no, la participación, no, si la democracia es de baja intensidad, podría haber riesgos, no van a resolver cuestiones estos mecanismos, o sea, hay que construir mucho más. Es central la responsabilidad política, central, y hay sobrados ejemplos, hablaba de este libro antes. Las condiciones para el debate informado, bueno, responsabilidad política, ejemplos donde no la hay, el Brexit, por ejemplo, ¿no? Un referéndum que no funciona de acuerdo a todo esto que estoy diciendo, y condiciones para el debate informado. La propuesta, ecologías de la participación, nivel local, instrumentos que permitan fomentar la cohesión social, el capital social, que permitan aceitar la relación con el Estado, mecanismos de democracia directa, obligatorios, ya hablé de esto, ajustan las decisiones del gobierno a las demandas ciudadanas, se trata de ampliar el debate y la comunicación, pensar esto también, realmente, y ahí vuelvo, responsabilidad política. Si ponemos esto, después los representantes tienen que asumir el papel para el que fueron electos, no solo para tomar decisiones, sino para tomar buenas decisiones y responder por ellas ante la ciudadanía, convenciéndola de que son las mejores. Y luego la esfera pública, el gran reto, ¿no? Las asambleas sorteadas combinadas con referendos podrían hacer una gran contribución a este debate informado. Y me salto el bonus track que iba a ir sobre partidos porque me alargué muchísimo. Muchísimas gracias.